damos gracias por este tiempo, gracias por este precioso himno que pudimos entonar, hablando de tu gracia y de tu perdón. Y en esta hora, Padre Celestial, encomendamos, Señor, esta porción de la Escritura que vamos a abrir, para que tú nos hables, nos enseñes y nos ministres. Que tú nos hables mediante la exposición de tu palabra. La exposición de tu palabra alumbra y hace entendido el sencillo. Por eso, Señor, oramos para que tú nos hables. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo luz, entendimiento, no tan solo para conocer algunos datos teológicos, algún dato histórico, sino que, Señor, esa palabra sea hecha carne en nuestras vidas, para que esa palabra se haga vida en nosotros, para que te podamos conocer a ti, Señor. Como le hablaba, Señor, a los fariseos, y le decía, Señor, ustedes escudriñan la Escritura porque piensan que en ella hay vida. Pero toda la Escritura hablan de mí. Yo soy el pan que descendió del cielo. Por eso queremos en esta hora que tú te glorifiques, porque en ti hay vida abundante. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tú también nos dijiste en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Señor, te ruego, Señor, que tú me auxilies y me guíes para poder hablar bajo la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, vamos a continuar con la serie de Primera a Timoteo, la serie de epístolas pastorales, como denomina pastor y amigo Ricardo Daglio, los planos de Dios para la iglesia. Este himno, Sublime Gracia, fue creado en el siglo XVIII por un hombre, un siervo de Dios que se llamaba John Newton. Pero Sublime Gracia tiene una raíz de que él crea ese himno, su corazón convertido. Pero ¿de dónde viene John Newton? John Newton era un ministro anglicano, pero a sus 25 años él era capitán de un barco esclavista. Era de los que llevaban al África los barcos donde traían a los africanos y los traían para Inglaterra y Estados Unidos como esclavos, en condiciones infrahumanas. Un corazón, él mismo da su testimonio, un joven de 25 años con un corazón duro como piedra, que no le importaba los gritos, gemidos de ninguna de esas personas. Para él, de hecho, ni eran personas, eran objeto de tráfico de personas. Hasta que un día el Señor se le reveló. Y quizá muchos dicen también que el ritmo que tiene este himno está casi que él habría escuchado el ritmo de canciones que expresaban los africanos cuando eran trasladados entre cantos de esperanza, cantos ahí quizá un poco de gemido. Por eso, en este sentido, él copia ese ritmo y crea este precioso himno ya convertido. Y de hecho, fue tal la conversión que su testimonio fue base fundamental para después abolir la esclavitud en Inglaterra, que fue el primer país, antes que Estados Unidos, en el mundo occidental, el primero fue Inglaterra en abolir la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Pero parte fue su testimonio utilizado por otro abogado cristiano también, reformado, fue utilizado por Dios para abolir la esclavitud. Entonces, testimonio precioso que Dios tiene. Y si vemos testimonio de la gracia, acá Pablo nos está hablando, venimos hablando de lo que es la advertencia que Pablo habla a Timoteo, a su emisario, le va mandando que tiene que corregir en la iglesia las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas, guiar lo que es la sana doctrina, y que le viene hablando, como vimos el domingo pasado, lo que aconsejaba con el buen uso de la ley. Porque la ley es buena, es el mandamiento santo, justo y bueno, pero si se usa correctamente. Si se usa incorrectamente es antievangelio. Termina siendo un moralismo que cae, o sea que es imposible de cumplirlo. Por eso se lleva a la imposibilidad del ser humano de justificarse ante Dios mediante las obras de la ley. Pero ahora Pablo mismo habla, y en el versículo 11 habla de este glorioso evangelio, porque habla de que la ley sana, habla de sana doctrina, habla de la ley con el objetivo que fue escrito, y nosotros vamos a ver algo hoy, una evidencia, un ejemplo de gracia indiscutible. Hay una historia de un hombre que a sus 17 años
él había nacido en lo que hoy es Túnez, en ese momento se llamaba Cartago, pertenecía al Imperio Romano, y este joven a sus 17 años llega a la gran ciudad, con grandes expectativas para prepararse a ser un gran abogado. Ciertamente él, muy disciplinado, poco a poco se ganó fama entre los profesionales, muy orgulloso este chico, altivo, tenaz, de mente brillante, fue arrastrado por los vicios, exploró en filosofías, terminó hablando en ocultismos, en religiones, y muchos años después, con un corazón vacío y lleno de aflicción, sentado debajo de un árbol, escuchó la voz de niños que le decían: toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y él entonces tenía en un rollo una copia de la carta a los romanos. Este joven comenzó a leer, y cuando leyó ese pasaje, fue un pasaje trascendental para este hombre. Esto fue como un rayo de luz y esperanza a través de su arrepentimiento, y a partir de ese momento se convirtió en un fiel seguidor de Cristo. Su nombre, Agustín de Hipona, teólogo y uno de los padres de la Iglesia Occidental. Algunos lo conocen por San Agustín, pero Agustín de Hipona era un hombre que estuvo en el ocultismo, en filosofías, en el maniqueísmo, se llamaba esa religión que él practicaba, creado por un tal Maní. Entonces, este hombre fue transformado de tal manera por el Señor. Y era un hombre en vicios, de todos los vicios tenía. Era tremendamente lujurioso, mujeriego, tenía un hijo con una esposa, pero después hacía lo que él quería. Muy adaptado a la cultura romana. Pero ¿saben qué también? Él tenía una mamá, y una mamá profundamente cristiana que oraba por él. Hasta que Dios lo transformó. Y llegó a ser un obispo de la Iglesia Occidental. Y ese hombre fue una de las mentes más brillantes del cristianismo. De hecho, es la última etapa de lo que se podría considerar como la edad de oro del cristianismo, que estamos hablando desde el primer siglo hasta el siglo V. Entonces, en esa época, es una de las mentes brillantes que Dios usó. Por ejemplo, él es el que estableció y pensó y dictó la doctrina del pecado original. Tuvo grandes controversias, por ejemplo, defendiendo de que Jesús es Dios. Quedó establecida como dogma de fe y él es uno de los que defendió lo que ya la iglesia creía, pero contra los ataques de un hombre que se llamaba, de otro obispo, que se llamaba Arrio. Y este hombre, Arrio, decía no, que Jesús no era Dios. Muy parecido a los testigos de Jehová actuales. De hecho, los testigos de Jehová actuales son los arrianos de esa época. Y él peleó y presentó batalla, presentando argumentos. Y entonces, ¿qué pasa? Un hombre muy usado por Dios. Pero alguien que no merecía la gracia. Él mismo da testimonio. Si era por merecimiento, no merecía la gracia, no merecía nada. Pero en este pasaje vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo también. Cómo él está asombrado. Y él mismo es un testimonio para aquellos que querían decir, no, tenés que cumplir la obra de la ley, y empezar a inventar cuanta tontera que hablaban, inventando con tal de agregarle un dato místico, un halo casi mágico, hablando de la ley, pero gente que no entendía nada, ni lo que hablaba, ni lo que afirmaba. Hablaban por boca ganso nada más, como se dice normalmente, sin entender, repetían como loro, pero no entendían nada. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, verso 12, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que lo hice como en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para tener un orden, yo dividí en 3 encabezados, verso 12 y 13, la gracia que sorprende. Verso 14 y 15, una máxima de la gracia divina.
y el verso 16 y 17, un ejemplo práctico y alentador. Vamos a poner primera, vamos a ver el primer versículo, que vemos en este contexto de la comisión de Pablo, para hacer acallar y detener el movimiento de estos falsos maestros. Eran algunos, no muchos, pero estaban causando daño a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Después, estas personas que estaban perturbando la iglesia, comienza a ordenarles que esto tiene que parar a estas personas, estos charlatanes seductores que usaban la santa ley del Señor, y le describe una de las cosas, o más bien le recuerda a Timoteo la sana doctrina y el buen uso de la ley divina. Pero comienza en esta sección hablando una de las cuestiones importantes, dando testimonio de su salvación, para hablar de que esta gracia es inmerecida. Esta gracia que viene ahí de parte de Dios es otorgada por Dios en Cristo a favor de sus enemigos, perseguidores, ya que si alguien no merecía el perdón y menos ser colocado como servidor de Cristo, ese era Saulo de Tarso. Después sería Pablo. Aquí queda claro el amor y la misericordia de Dios brillando en todo su esplendor. Nosotros vemos esa gracia que sorprende a Pablo hablando que este evangelio le fue encomendado, como dice en el verso 11, este evangelio, y está explicando que él mismo recibe la misericordia en su misma vida. Es una ilustración de las buenas nuevas de salvación, y estas son las verdades que debe aferrarse y enseñar Timoteo junto a la iglesia. Pero Pablo comienza una de las cosas siendo, ¿qué cosa? Agradecido a Dios. Comienza a dar gracias a Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Por qué? El ser agradecido. Alguien que fue tocado por el Señor, que fue salvado, que entendiste que eras un pecador perdido y fuiste rescatado por Dios, naturalmente surge agradecimiento. A veces se ven personas que se dicen cristianos, pero con un corazón duro. Medio como que no se quieren arrepentir. Sí, yo vengo a la iglesia, pero en realidad, bueno, yo, viste, está bien. Una actitud de arrogancia. Hay que ver, ¿realmente naciste de nuevo? Porque una persona realmente nacida de nuevo no es una persona sin defecto, pero es una persona con un carácter humilde. Porque algo que hace la gracia te humilla. La gracia de Dios te hace entender tu condición de pecaminosidad para que brille más la gloria de Cristo. Que Él te perdona y te limpia. De hecho, como dice la Escritura, ¿no? Esta es una parte integral de la vida del apóstol, porque él es consciente de su posición actual y que no era por sus méritos. Porque dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él veía que estaba sirviendo a Dios, pero él tenía muy claro que no era porque él había hecho bien los deberes cuando era chico. No es que alguien se había portado bien y recibió la recompensa, sino más bien entendía su grado de caída de pecaminosidad, pero veía la gracia de Dios en él. Vemos en el libro de Romanos la conciencia que él tenía de sí mismo y la obra que la gracia de Dios. Romanos 11:6. Romanos capítulo 11, verso 6, dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir esto que parece un trabalengua? Si vos crees que te justificás delante de Dios, por tus obras estás recibiendo, digamos, el pago por tu esfuerzo. Pero ya no es gracia. En cambio, la gracia no está esperando el pago justo por tu esfuerzo. Es como decir, espera y recibe. Es algo que le es otorgado. Entonces Pablo tiene muy claro el evento de la gracia sobre su vida. Y él está agradecido al Señor. Y muchas veces, porque habrá tenido oportunidades, hermano, en tener por ahí lucha o presentarse la ocasión en que podría venir la soberbia. De decir, bueno, realmente yo soy Pablo, yo soy el apóstol Pablo, a mí no se me puede discutir. Yo fundé la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos, entonces, bueno, te empieza a tirar todos los papeles. No, él no era así. Y cuando abría de eso, él tenía muy claro algo. Él se recordaba también a sí mismo y recordaba a los demás, como en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, dice así lo siguiente, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia me ha sido, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense, él está exponiendo su vida de trabajo, de compromiso con el Señor, compromiso con el Evangelio, pero ¿qué aclara? Es humilde, dice, no, porque yo me esfuerzo. Y ahí, por ejemplo, se evita algo. Hoy muchas veces se enseña, bueno, si yo pude, vos vas a poder. No, pero me cuesta esta lucha y hermano, yo pude, así que vos tenés que poder. Eso es humanismo. Eso es humanismo. Eso es decir, bueno, yo tengo la fuerza, vos tenés que poder también. Y a veces no puede. ¿Por qué? Porque es por gracia. Hay victorias en tu vida, y hay ministerio, y hay llamado, y hay bendición de Dios. Pero como dice Pablo, yo he trabajado más que todos ellos. Está refutando también a otros que eran charlatanes y mentirosos. Pero yo he trabajado más que ellos. Pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Y por la gracia soy lo que soy. Entendía que él había recibido de Dios, y el trabajo y el esfuerzo que él está haciendo es por causa de la gracia de Dios que lo alienta y lo fortalece. Cuando en su segunda carta el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, en el capítulo 2 le dice una de las cosas: esfuérzate en la gracia. Habla de un esfuerzo consciente, un esfuerzo programado, pero en la gracia, o sea, en el poder de Dios. El ministerio, el servicio, el compromiso que tengas con Dios es a través de la gracia de Dios. Es en el poder del Espíritu Santo, no es en tu fuerza humana. Eso destruye ese pensamiento humanista. Inclusive, el apóstol Pablo no está hablando soy agradecido. No está hablando de dar gracias. Se puede dar gracias una vez. Gracias porque me ayudaste a cruzar la calle, gracias porque me ayudaste con este trabajo, sino que en él era una actitud permanente. Él nunca olvidó la obra de salvación en él, el encuentro en Damasco. Cuando él iba con amenazas y muerte para los cristianos. Ahí él tiene un encuentro con el Señor yendo camino a Damasco, donde él estaba llevando los permisos para encarcelar, inclusive si se daba muerte a los cristianos, tanto mejor. Este hombre nunca se olvidó, siempre está como a la sombra, en esta carta, está a la sombra de aquel que una vez fue perseguidor. Hay consecuencias psicológicas que quedaron en la mente de él, de cosas que él hizo. Nunca se olvidó ese encuentro en Damasco. Y esto es por la obra soberana de Dios. Porque él no iba en la actitud de decir, bueno, voy a preguntar de Jesús porque me interesa ahora Jesús y bueno, realmente voy a ver cómo lo busco. Como alguno puede decir, no, yo realmente siempre buscaba de Dios y hasta que Dios un día me vio que tenía potencial, entonces Dios me llamó y me usó. Porque Dios vio que en mí Dios no vio nada en ti, ni en mí. Hay algo que la gracia de Dios manifiesta, de que Dios nos salvó enteramente por su soberana voluntad, pero no porque haya visto algo bueno en vos o en mí. Nos salvó enteramente por la voluntad que está en Él, por su propio propósito. No porque vos tengas algo bueno, porque todos estábamos muertos en nuestro delito y pecado, todos estamos en el mismo barro podrido de la perdición hasta que Dios soberanamente decidió salvarnos por su amor. Por eso dice la Escritura, fuimos aceptos en el amado, por el mero afecto de su voluntad. Lo de mero viene a decir por la verdad. O sea, realmente por la verdad, por el amor de su voluntad. Ahora entendemos, Gálatas, capítulo 1, versos 13 al 16. Fíjense cómo era Pablo. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versos 13 al 16. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él habla de su condición de ser un soberbio, de ser un perseguidor de la iglesia, pero fíjense la condición, quizá como le pasó a Jeremías también. Cuando Dios le dijo, yo desde el vientre de tu madre te aparté y te hice profeta a las naciones. Antes de que naciese yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones, le dice a Jeremías, capítulo 1, verso 5. Y esto es lo mismo, hay un patrón ahí, la soberana elección de Dios. Ahora Dios permitió que él sea una persona radical,
Pero ahí se muestra el amor incondicional de Dios. ¿Qué se refiere con la doctrina del amor incondicional de Dios? La elección incondicional de Dios es que no había condiciones en nosotros que nos hiciera aptos para que Él nos eligiera, sino que Dios de su placer, de su misericordia, nos da salvación a quien quiere. Esto produjo un cambio radical en la vida de Pablo. El pecador no busca a Dios naturalmente, sino que es Dios quien viene a buscarlo. Por eso fue el encuentro en Damasco. También fue continuamente fortalecido por Dios. Fíjense a todo su ministerio, cuando él estaba en la cárcel en Roma y le escribe a los hermanos de Filipos, a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahora ese todo lo puedo en Cristo, ¿cuál es el contexto que está hablando? Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, por todo estoy preparado por el Señor. En todo tenía ¿qué cosa? Contentamiento, como también le dice a Timoteo en otra porción de la carta, teniendo sustento y abrigo, estoy contento. Nunca se quejó él. Entonces veamos, el todo puedo en Cristo que me fortalece, esa causa que en toda condición de vida, Pablo está en la cárcel, encadenado a un soldado que lo vigilaba 24 horas al día. Sin embargo, en esa condición, él decía, todo lo puedo. O sea, en toda situación él estaba capacitado por el Señor. Sabía vivir en escasez como vivir en abundancia. Sabía vivir en tiempo de paz como en tiempo de tribulación. Entonces Pablo era continuamente fortalecido, porque la palabra que Pablo pone ahí en ser fortalecido es como aquello que energiza aún su cuerpo, que lo sostiene en salud en las condiciones a veces que estaba en la cárcel. Muchas veces fue azotado. En Listra lo dieron por muerto y Dios lo levantó. O sea, Dios es el que energiza su cuerpo para estar fortalecido físicamente también, no tan solo en el ámbito espiritual. Pero este fue el cambio radical, porque Dios lo vino a buscar. Pablo había sido blasfemo, ¿se acuerdan? La semana pasada que leímos que uno de los motivos que Dios dio la ley fue ¿para quién? Para los blasfemos, los irreverentes. Pero él era una persona muy religiosa y él era un blasfemo. Hechos capítulo 9, verso 5, vemos el encuentro y la actitud que él tuvo en ese cambio. Fíjense, una persona que era blasfemo, que perseguía a la iglesia. Vean cómo dice Pablo acá. Saulo, en el capítulo 9 de Hechos, verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres que en este camino los trajese presos a Jerusalén. Después está el relato de cuando él cae al suelo y escucha la voz del Señor en el verso 4, dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y en el verso 6 dice, él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí fue el cambio, la gracia de Dios en él. Ya no dijo, vos sos Jesús, bueno, menos mal que nos encontramos, ahí te quería ver, vamos, mano a mano. No, entendió quién era. ¿Por qué? Porque no creía en Jesús, no creía que era Dios. Y estaba agradecido Pablo, porque fue tenido por fiel. Porque fue tenido por fiel y puesto en el ministerio, una persona confiable. Pero por eso él está asombrado por Dios. Está asombrado, esa gracia que lo sorprendió. Fue tenido por una persona confiable para esta comisión. Está asombrado, describiendo su apostolado. Pero el apostolado no lo está diciendo como esa propaganda. Yo soy gerente, fui gerente de esta empresa, soy CEO de tal empresa. No. Describe el apostolado como un trabajo de un siervo, un sirviente. No se está exaltando, yo soy el apóstol, yo soy el pastor, yo soy el ungido. No, está hablando en el sentido del trabajo de un sirviente. Y vemos ahí en el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Esta gratitud se basa en quién él era, Pablo. Antes era un enemigo acérrimo. Y una de las cosas tenía características. Uno, blasfemo.
De hecho, hablaba mal de Jesús. Y hacía que otros renieguen de la fe. O sea, era un nene complicado, un enemigo formidable. Un hombre que en el libro de los Hechos, él está relatando su conversión y en el capítulo 26, verso 11, dice la Escritura: y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Fíjense la actitud de este hombre. Mira Pablo, bueno, ¿quién era Pablo? O sea, si uno mira por lo que uno merecería, bueno, digamos, este no calificaba, digamos. De hecho, con azotes, una persecución sin piedad, e inclusive con esa enojado en sobremanera, una furia descontrolada, un hombre que estaba furioso, más allá de toda razón y toda lógica. Un hombre que pedía perseguir a la iglesia. Era alguien que se consideraba a sí mismo un hombre educado a los pies de Gamaliel, fariseo, la secta más rigurosa en cuanto a las prácticas de la ley de Dios, o alguien que se querían conservar puro, pero ese celo religioso lo llevó de tal manera a odiar sin entender a Dios. Entonces ahí vino la obra del Señor en él. Un hombre, por ejemplo, en el libro de los Hechos, no lo busque, lo voy a leer yo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué estaba hablando? El primer mártir de la iglesia cristiana, que era Esteban, un diácono en la iglesia, ese mártir que fue apedreado, ese hombre, sus ropas se echaron a los pies de Saulo, de un joven llamado Saulo. Y dice que Saulo, dice acá, consentía en su muerte. ¿Estaba de acuerdo? Hay que votarlo, que apedrenlo, sí. En aquel día, dice la Escritura, cuando murió Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Un hombre con un gran celo religioso, blasfemo. Era una persona extremadamente radical, era injuriador. Es una persona que no tiene en cuenta la condición del hombre, sino que provoca con sus palabras acciones contra él y lo ofende en su condición humana. Es algo lo mismo que pasó a Jesús. Jesús mismo le ocurrió esto, era lo que él iba a pasar, que les decía a los discípulos. En el Evangelio de Lucas, no lo busque, yo lo voy a leer. Lucas capítulo 18, versos 32 y 33, dice así el Señor: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, es algo que por lo que mismo Jesús pasó. Es como que Pablo le hubiera hecho lo mismo. Esto fue al poco tiempo de resucitar Cristo. Pocos años después, Saulo al poco tiempo empezó a perseguir a la iglesia. Un hombre estudioso, pero enemigo de Dios. Jesús pasó por lo mismo, por eso habla de que fue recibido a misericordia, porque era quien no lo merecía. Pero no recibió misericordia porque fuera así, signo digno de él, sino por pura gracia del Señor. En su libro El Reino de la Gracia, Abraham Booth dice lo siguiente: la gracia es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de las bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. La salvación de los pecados es en virtud a la unión con Cristo, en el ámbito de la fe y el amor, la vida eterna y el ministerio de servicio al Señor. Esa es la salvación que fue recibida a misericordia de Él. Y fue puesto encima, no solo que fue rescatado, que con eso yo hubiera estado contento, Dios lo puso al servicio. Cristo lo nombró como su apóstol, como su enviado para predicar el Evangelio. Se dice que después de Cristo, la mente más brillante del cristianismo fue el apóstol Pablo.
No es en demérito de los otros apóstoles, sino que los apóstoles se quedaron más que nada centrados en el pueblo de Israel. Pero él fue enviado a los gentiles, a nosotros. De esta salvación habla que él dice, bueno, dice lo siguiente: era perseguidor, injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia o incredulidad. No es que está quitando su responsabilidad de los pecados que él hizo. No está quitando su responsabilidad. No está diciendo, bueno, yo no sabía y se está buscando una excusa. Él no está excusándose en este sentido. Porque habla de ignorancia e incredulidad. O sea, su pecado no fue hecho con premeditación y alevosía. Porque esto sería un ultraje a Dios. La ley, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 15, versos 30 y 31, nos dice así la palabra del Señor. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Estamos hablando de pecados graves, pero haciéndolos ¿cómo? Con premeditación y alevosía. O sea, el deporte de pecar. Sabiendo, conociendo la ley de Dios, él conocía la ley de Dios, pero él no conocía a Cristo. Él ignoraba que Jesús era el Mesías y realmente pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pensaba que servía a Dios, que él estaba haciendo esa persecución porque él era celoso de las tradiciones de sus padres, de su religión, de su judaísmo. Era un hombre tremendamente, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, quiere decir que era un hebraísta, o sea, él hablaba el hebreo, hablaba el arameo, no era tan solo alguien que si bien había nacido en Tarso, lo que hoy es Turquía, una nación que hablaba el griego, él inclusive, pero era instruido en su casa con tal celo que él también hablaba, su lengua natural era el hebreo, era un hebraísta, defensor de las tradiciones. Era un fariseo, un hombre letrado, muy celoso de las tradiciones. Y pensaba que servía a Dios. Él pensaba que está haciendo un bien persiguiendo a esos del camino, como se les llamaba a los primeros creyentes. Pero ¿qué pasa? El pecado hecho deliberado, aquel pecado que se puede hacer en un sentido con el brazo remangado y un puño extendido contra Dios. Entonces, en este sentido, era soberbia y arrogancia. Es como pecar, pero desafiando a Dios. Hay personas que pueden ser salvos. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es pecado. Deliberadamente algunos creyentes, quizás conociendo la voluntad de Dios, no la hacen. No afecta su salvación, porque la salvación no se basa en tus méritos ni en los míos, se basa en la obra perfecta de Cristo. Pero quizá te afecte tu vida espiritual. Y a alguno inclusive Dios les termina quitando la vida. De tal manera se endurecen con Dios, que Dios termina quitando su vida y cortando quizá un propósito que Dios tiene. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. No les afecta la salvación, pero sí te va a afectar tu vida. Muchos cristianos, conociendo la voluntad de Dios y siguen en su corazón rebelde, después, no puedo crecer espiritualmente, no puedo madurar, ¿cómo no tengo amor? No siento la presencia de Dios. Bueno, de hecho, por un lado, si venimos a decir, vengo a la iglesia a sentir la presencia de Dios, estamos mal. ¿Por qué? La relación con Dios es por fe. Y teóricamente, si sos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora permanentemente en el creyente. O sea, la comunión con Dios y estar en su presencia tiene que ser en tu casa, en el almacén, en tu trabajo. No, vengo acá a que por ahí te hagan un jugo de alma, te hagan estremecer tus emociones y lloraste o te reíste y ahí, ¡ah! Esto es la presencia de Dios. No. Como una persona una vez me dijo, no, yo me voy a otra iglesia porque allá sí se siente la presencia de Dios. Estás mal. Porque si Cristo mora en tu vida permanentemente, vos estás en la presencia de Dios. No tiene que ver con algo almático. Pero también entendemos esto. Pablo no está dando excusas, porque él era plenamente de sus pecados responsable. Por eso dice, fui recibido a misericordia. Acuérdense, Dios se encuentra con él en Damasco. Él buscaba martirizar a los cristianos.
a los del camino. Pero Dios salió a su encuentro. Por eso es esa gracia que sorprende. Y esto nos da lugar para el segundo encabezado, versos 14 y 15, una máxima sobre la gracia divina. Es como un dicho que queda establecido, ¿no? Un dicho, un verso que queda como un dicho que establece un principio. Dice la Escritura, verso 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto muestra algo en el verso 14, ¿no? Muestra la superabundancia de la gracia del Señor. Pablo había entrado en un nuevo estatus. Estaba en Cristo. El cristiano no es, bueno, está Cristo, sí en un sentido a mi lado. No, no, yo estoy en Cristo. Cristo es el ámbito en que nosotros nos movemos. El cristiano no es que va a buscar a algún lado, estamos en Cristo. Esto muestra la superabundancia de la gracia del Señor. Pablo entró en ese estatus y esta gracia que procede del Señor lo sacó de la ignorancia. Porque dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque se han de entender ¿por qué? Por el Espíritu. No está hablando de alguna revelación que diga alguno medio volado en alguna predicación. Porque no tenés revelación. Yo sí tengo la revelación de Dios. Mentira. Lo que está hablando el contexto es el Evangelio. El Evangelio no te es revelado si no el Espíritu Santo no te da entendimiento. No te va a caer la ficha de que sos un pecador, que necesitas salvación de Dios y te muestra la salvación dada por Dios en Cristo. No vas a tener esa fe para ir en salvación. ¿Por qué? Porque no te fue revelado el Evangelio. Y no pasa porque seas más o menos inteligente o porque tengas más o menos estudio. Porque si fuiste a la universidad o sos analfabeto. No tiene nada que ver eso. Es una iluminación de la gracia de Dios en tu vida. Que Dios lo hace en amor y misericordia. Pero si Dios no te abre los ojos, no lo vas a entender. No te vas a ver pecador, no vas a ver a Cristo como Salvador. Vas a ver como muchos científicos leen, sí, es un libro interesante. Vas a ver a Jesús como muchos lo ven, como un gran maestro moral, hasta como un profeta, pero como Dios y Salvador. No, ahí tanto no. Pablo nos está hablando de que Dios nos trasladó de un reino hacia otro. Tenemos ese sentido de traslado y que Jesús es Dios. Capítulo 1 de la carta a los Colosenses, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Evangelio le fue revelado a él. Estos pecados que vivía él en su corazón, en su vida, eran un caos y deterioro espiritual absoluto. Pero Dios sobró en Cristo. Fíjense, capítulo 5 de Romanos, verso 8. En esto muestra Dios su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por gente culpable. No es que, bueno, voy a salvar a este que más o menos se porta bien antes que se equivoque más. No. Era como la abundancia de Dios, de su gracia. Porque abundó. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. El pecado abundó, la ley sacó a luz el pecado, pero más abundó la gracia de Dios. Los recursos de la gracia de nuestro Dios superan la capacidad condenatoria del pecado. Se manifestó por Cristo para alcanzar a quien se consideraba el más indigno. Esta gracia para salvación no surge como consecuencia del pecado, lo antecede. Es el eterno consejo de Dios. Fluye desde el corazón de Dios esta gracia. La buena disposición de Dios, el favor que no nos merecemos, surge de Dios. Y esta gracia es depositada en la segunda persona de la deidad, Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, como
habla en el capítulo 2 de 1 Timoteo, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay santo, no hay virgen, no hay intercesor, no hay profeta, no hay apóstol, no hay nada. El único que intercede entre el Padre y entre nosotros, Jesucristo. El único que vivió, que obedeció la ley de la cuna hasta la tumba, reunió los méritos, fue a la cruz y resucitó, es Cristo. La salvación solo descansa en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no podía invalidar su justicia. Dios tiene que castigar el pecado y a pecadores. ¿Pero qué hizo? ¿Cómo resuelve la ecuación? Porque él sí decía, bueno, los voy a perdonar porque soy un Dios bueno. ¿Y dónde queda su justicia? Se tenía que resolver. ¿Y cómo resolver la ecuación? Jesús dijo, envíame a mí, yo iré. Y en la cruz, el Padre decidió derramar su justa ira contra el pecado y pecadores, pero también a la vez aplicar ese máximo acto de amor y misericordia en perdonar. En Jesús se resolvió esa ecuación. Él pagó el precio por pecadores culpables. Jesús acá está siendo reconocido al mismo nivel que Dios. Porque está hablando del fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hablando de Él como Señor. La palabra Señor del griego kurios, que viene a hablar de que Él es Señor, es soberano. Está haciendo la misma posición que Dios. Está siendo reconocido Jesús como Dios. Entonces está al mismo nivel que el Padre. Entonces nosotros vemos en estas escrituras, aún en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahí es el dicho. Palabra fiel y digna de ser recibida. O sea, esto es decir como cuando Jesús decía, de cierto os digo. Es una manera de hablar. Es decir, bueno, este es el anuncio, este es el dicho, es el proverbio, palabra fiel y digna de ser recibida. Es la gran fase y que habla de que Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores. Está haciendo como un compendio el Evangelio, para que entendamos la cristología y para que entendamos la obra del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, fue la irrupción del verbo en el mundo. Jesús, hombre, pero en la eternidad Él es el verbo. Capítulo 1 de Juan, que dice, el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es logos, es palabra, es letra. O sea, Cristo es la palabra de Dios encarnada. Y Cristo irrumpió en el mundo en un determinado tiempo. Cuando llegó el tiempo de Dios, Él irrumpió en este mundo. Y le vimos como unigénito del Padre. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Fíjense cómo lo denominan ahí. Dice la Escritura, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vino la ley, pero vino algo que superaba la ley, la gracia y la verdad, que vinieron por medio de ¿quién? De Cristo. Dice la Escritura que Él vino al mundo y habitó con nosotros. ¿Qué tiene que ver esto? Habitó, en realidad la palabra del griego que está hablando en el capítulo 1, verso 14, de Juan, habla de un tabernáculo. Digamos que fue como una tienda de campaña. Dice Samuel Pérez Millos, en este sentido, que por esta gracia, inclusive, no tan solo que vino, sino que hizo algo, gustó la muerte. Él probó la muerte. Jesús, a causa de esta gracia, Él probó la muerte. La carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 9, dice la Escritura, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado en gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Todos los que serían salvos. Esto no es universalismo. Bueno, Dios perdonó a todos y total todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero cuando se refiere al todos son aquellos que creerían, aquellos que Dios decidió salvar. De toda lengua, tribu y nación. Eso sí, Dios no hace excepción de personas. Ah, porque vos sos de Paraguay, no, a vos no te voy a salvar. Porque vos sos de Turquía, o porque vos sos de África, no, a vos no te salvo. No, de toda lengua, tribu y nación. Él gustó la muerte por esa gracia. Él vino a morir,
No vino a cambiar las vidas para ser próspero, bendecido. Son añadiduras. No vino a potenciar o mejorar tu vida. Es como decir, bueno, vas bien, pero yo te lo voy a mejorar. No, Cristo vino a salvar. Y para salvar alguien tenía que pagar el precio por el pecado. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Él tuvo que venir a morir como hombre. Por eso se hizo hombre. Pero la idea es que vino como un tabernáculo. Es decir, en este sentido, se revistió de humildad. Es Dios dentro de una carpa. O sea, Dios dentro del cuerpo de un ser humano. Por eso son esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana en completa armonía en Cristo. Dice Samuel Pérez Millos, la gracia se desborda en plenitud infinita, de modo que puede sumergir en ella y hacer desaparecer el pecado a los ojos del Santo Dios, puesto que la responsabilidad penal contraída por la sobreabundancia del pecado es extinguida por la obra expiatoria de Jesucristo. La obra de la cruz. Ahí extingue el pecado. Ante los ojos de Dios ya no hay pecado porque fueron pagados por la obra de Cristo. Jesucristo se convierte como el hombre fuerte de la gracia y el refugio eterno de la gracia. Toda bendición pasa por Cristo y tiene la razón de su venida dividido en dos partes. Jesús es Dios. Colosenses 2:13 dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Uno, ¿por qué Jesús vino? Simple, viene por el pecador y su necesidad de salvación. Como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23 y Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios o el regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otro, digamos, lo puse como B, la otra razón, es la liberación de sus pecados y sus consecuencias, en cuanto al pecador hablando, para una nueva vida y una nueva moral, sumado a la vida eterna. Jesús era como esa gloria de Dios, es la gloria de Dios, que habla lo que es una palabra cuando descendía en el tabernáculo, descendía en el templo, la nube de gloria, lo que se llamaba en hebreo la Shekinah, esa nube pesada, esa solemnidad que bajaba, que lo podían ver, bueno, así Cristo estaba, esa Shekinah, pero estaba envuelta en ropaje de un siervo, de un ser humano, pero la gloria de Dios caminó entre nosotros. Jesús, claro, por supuesto, hay una limitante en Jesús. De hecho, Él tuvo el anonadamiento. No es que dejó de ser menos Dios. Él dejó la gloria que Él tenía con el Padre y su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia como Dios. Él decidió no usarlos. ¿Para qué? Para entrar en el cuerpo de un ser humano. Un ser humano normal y común y corriente. Un ser humano que tenía hambre, tenía sed, iba al baño, transpiraba, tenía frío, necesitó de ser amamantado cuando nació, como cualquier niño. Porque él tenía que padecer como hombre, no como Dios. Pero esa limitante fue para obedecer la voluntad del Padre. Como dice la Escritura, Filipenses 2:8, Él no tuvo ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Él se humilló, fue la autohumillación del Verbo, dejando su gloria, la comunión eterna con el Padre para venir a esta tierra. Un lugar hostil, siendo enemigo. Dice la Escritura que Él era la luz del mundo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas para que sus obras no sean reprendidas. El pecador huye de Dios naturalmente. Si vos estás en Cristo hoy, es porque Dios te trajo. Por otro lado también, la obra de la cruz no es algo, un hecho al azar. Y como que uno lee y dice, bueno, se lo buscó. No. Está dentro del plan bien detallado de la gracia de Dios. Tenía que ser una muerte cruenta, una muerte cruel, derramar hasta la última gota de sangre. Por eso fue la cruz. Por eso no fue decapitado, no fue ahorcado. Tenía que derramar toda su sangre. Por eso fue el suplicio que recibió. La obra de la cruz está en el eterno consejo y la voluntad de Dios. Y Pablo se pone como el primero en haber sido pecado, pero no el primero en el orden. Sabemos que la primera que pecó fue Eva y después Adán. Pero él se pone primero, ¿en qué sentido? Como su categoría de haber sido un célebre enemigo.
alguien que era un enemigo acérrimo de los cristianos, alguien que era perseguidor. Entonces yo soy el primero. Yo fui el peor de todos los enemigos de la iglesia. Yo fui recibido en misericordia. Como ese célebre adversario está exaltando la grandeza y admirable gracia de Dios. Está exaltando la gracia de Dios, exaltando la gracia del Evangelio, al exaltar su pecaminosidad. Él está exaltando la obra maravillosa de la cruz. Y recibe la misión, porque Jesús, Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a mejorar la moral, vino a salvar a pecadores condenados. Entonces ahí vemos la vida de Jesús. Y nos da lugar al tercer encabezado y último, versos 16 y 17. Dice la Escritura, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Por tanto, Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Compartía su testimonio porque era, y di el encabezado, un ejemplo práctico y alentador. Tras haber resaltado su pecaminosidad, Pablo se ve a sí mismo como un ejemplo de aplicación de la gracia. Demuestra que Cristo es misericordioso, que Él muestra misericordia, muestra la paciencia de Dios, muestra el amor de Dios. Cuando Dios también espera el arrepentimiento, como hace en la primera carta del apóstol Pedro, versículo 3, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 120 años Dios tuvo paciencia con las personas que se burlaban de Noé hasta que un día se cerró las puertas del arca. Entonces podamos entender en este sentido, esta misericordia y la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Por eso no podemos decir, vení, que Dios te va a solucionar los problemas, que Dios te va a arreglar tu corazón y te va a dar paz. Sí, bárbaro. Pero ¿qué es lo que Dios realmente te guía? A que te arrepientas de tu pecado, de tu rebelión, que entiendas que estás condenado y necesitas un Salvador y solo Jesucristo puede hacerle eso. Por eso Cristo no vino a mejorar tu vida, vino a transformarla, vino a salvarte de la ira de Dios. Dios, el Verbo, vino a morir en la cruz del Calvario para que el Padre no te ejecute como te mereces. En arrojarte al infierno, sin ningún preámbulo. Y yo no trato de defender a Dios diciendo, no, Dios no, acá en la Biblia Dios no se está defendiendo. Yo no tengo que defender a Dios, tengo que decir la palabra como es. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Cambio de mente. Estaba yendo al norte, ahora voy al sur. Antes caminaba con una idea de Dios, posiblemente un ídolo que yo podía tener, como Dios creía que tenía que ser, hasta que Dios se revela en Cristo por su palabra y me hace entender que yo necesito el perdón de Dios. Porque, valga la redundancia, Dios, el Hijo, nos salvó de la ira de Dios el Padre. Y en el último análisis, a comprender, iglesia amada, el Padre termina matando al Hijo para no tener que matarte a vos. Cuando estés en problemas y circunstancias, por más crueles que puedan ser, uno puede decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sabés dónde está Dios? Fíjate en el Calvario. Él estaba clavando a su Hijo para que vos puedas tener salvación, más allá de tus circunstancias. Comprender esto. El apóstol está asombrado por la maravilla del perdón de Dios en Cristo. Y él está mostrando el propósito para la vida eterna. O sea, una confianza en Jesús y lo que él mismo declara de él. Cristo es el objeto de la fe en la vida, que es el caminar con Dios, en la vida eterna. No solo salva, sino que también lo pone a su servicio. Y ahí surge algo natural, una alabanza. La doxología, que es palabras de alabanza y reconocimiento a la obra del Evangelio en él.
que habiendo sido el peor enemigo de la iglesia, que consintió en la muerte, en cárcel, en castigo, que obligó a otros mediante tortura a que nieguen a Cristo, hoy él estaba predicando. Cuando él empezó a predicar en la sinagoga, decían, pero va a venir Saulo. Se codeaban los cristianos, pero este no es el que asolaba a la iglesia, este no es el que perseguía a la iglesia, y ahora lo vemos hablando del Mesías. ¿Qué pasó? La gracia de Dios. Surge esta alabanza que considera a Pablo en su propia pecaminosidad en tiempos anteriores, pero la obra de la cruz que lo cambió todo, todo fue nuevo, un cambio rotundo, imposible en lo humano, solo se debe al amor y al poder de Dios, el Dios del universo, que lo salvó por medio de Cristo. Y menciona atributos de él, como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Rey de los siglos, es el Rey eterno cuyo gobierno no se extingue y su autoridad no cambia. Y su autoridad va de eternidad hasta la eternidad. Al inmortal, porque la muerte no excede jamás a Dios. No le afecta el tiempo. Habla de que Dios es un Dios invisible. Habla de la invisibilidad del Padre. Cristo lo manifestó según el Evangelio de Juan 5:37. Cristo es la imagen del Dios invisible, como habla Colosenses. En Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Me habéis visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Le decía a sus discípulos. Porque Dios es espíritu. Y está hablando todo honor y gloria. Ese respeto que Dios se ha ganado en sí mismo por ser Dios y por su creación. Y por quien Él es en sí mismo. El objeto de adoración. Él es el eterno sentado en el trono de gloria. Él es el santo. Él es la manifestación gloriosa, luminosa de la persona de Dios. Cuando estamos hablando acá, el único sabio de Dios sea honor y gloria. Esa gloria santa es cabot. Habla de algo que está luminiscente. Por eso habla de la gloria de los santos en luz, por la luz eterna de Dios. Entonces, viendo esta palabra, entendemos esta gracia que sorprende. Esta gracia que transforma, que convierte las vidas, que nos hace nuevos. Poder comprender este sentido, la gracia de Dios. Un hombre que tenía 70 años y en la época de la guerra civil en Inglaterra, este hombre era un pastor puritano, Richard Baxter, y fue puesto en la cárcel, pero tan solo se sostenía en la gracia de Dios. Se sostenía en el poder y la misericordia de Dios. Y no solo eso, en la cárcel, que era un lugar de condiciones muy malas, enfermo de tuberculosis, fue condenado a la cárcel, dice, a sus 70 años, y enfermo de tuberculosis lo condenaron a 18 meses de cárcel. Y aunque las condiciones en esa circunstancia eran deplorables, Baxter escribió este poema que refleja su inconmovible fe en nuestro omnisciente Dios y Salvador. Señor, no me corresponde saber si he de vivir o morir. Mi porción es amar y servir, y a quien su gracia me da, yo sin merecer. Si la vida es larga, feliz seré. A través de los años te obedeceré. Si es breve, ¿por qué destristecer? Si el día eterno aguarda por fe. Cristo me guía no por sendas más oscuras que la que Él mismo recorrió. ¿Quién ha de entrar en el reino de Dios? La base por el camino que Él trazó. Ven, Señor, cuando tu gracia me haya preparado para contemplar tu bendito rostro. Si ha sido dulce tu obra en la vida terrenal, ¿no será más dulce en la vida celestial? Poco conozco de esa vida. Débil es la vista de la fe. Basta saber que Él lo sabe todo y Él es fiel y que para siempre estaré con Él. Escribió un maravilloso libro que se llama El Pastor Reformado. Y terminando con esto, hago una serie de preguntas. ¿Has entendido la gracia de Dios? ¿Sos consciente de la gracia de Dios para tu vida? ¿Lo que implicó para que hoy puedas ser llamado hijo de Dios? Sin duda alguna, hay perdón abundante y gracia suficiente para perdonar cualquier pecado. La gracia no es por merecerlo. Dios te lo otorga en la persona de Jesucristo y te acompaña con su Espíritu Santo todos los días de tu vida. Pero ahí viene una serie de preguntas. ¿Tu vida es un ejemplo práctico de la gracia y perdón de Dios? ¿Tu vida refleja el Evangelio? ¿Refleja tu vida el testimonio, la plenitud de la vida llena de Dios? De tu corazón surge una vida de gratitud y una disposición para servirlo.
en cualquier circunstancia? ¿O simplemente son un montón de excusas? Para, no sirvo a Dios por esto, no tengo tiempo, y el trabajo, y los chicos, y la escuela, y todo son excusas. ¿Dejaste de mirar adentro tuyo, de tu propio ombligo, y entender que Dios soberano te ha salvado? Y como agradecimiento a servirlo, ¿lo estás haciendo? No juegues con la gracia de Dios. Si no te ves en este cuadro y tu vida es como un baúl viejo de viejos recuerdos, y hoy ya no servís, o dejaste tu primer amor, hoy es el momento para que te rindas al Señor y te conviertas en una herramienta útil para el reino de los cielos. Y si no eres cristiano, hoy es el día para que te arrepientas ante Dios y recibas el perdón y la gracia que te ofrece a través de Jesús. De lo contrario, solo te queda una expectación de juicio y una eternidad de condenación en el infierno. Huí por tu alma el día de hoy. Mañana puede ser tarde. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo que podemos, Señor, disfrutar de tu misericordia y de tu perdón y maravillarnos. Como tú permites, Señor, el testimonio que Pablo habla de su vida, que siendo el primero de los pecadores. Mas yo fui recibido en misericordia. Entendía que no merecía nada, habiendo sido enemigo, blasfemo, perseguidor, injuriador, pero aún así fui recibido en misericordia. Y eso no deja el testimonio de que tú no haces acepción de personas, porque ese formidable enemigo fue transformado en un instrumento útil para tu gloria. Fue perdonado, fue amado, fue rescatado, fue restaurado, fue reconciliado por el mero efecto de tu voluntad. Señor, gracias por esa misericordia. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia para poder reflejar esta gloria, reflejar la gloria del Evangelio, vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, vivir honrando tu nombre, pero no tan solo por el peso de decir, uy, no, con esto Dios me va a retar, sino en agradecimiento por lo que vos hiciste por nosotros, que era imposible que hagamos. Acceder a tu misericordia y a tu perdón, porque hoy a través de Cristo podemos tener ese acceso al trono celestial. Podemos decir, Padre querido, Señor, te bendecimos. Podemos decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Que tu gracia y tu gloria, Señor, tu reino ha venido en nuestros corazones, ha sido instaurado. Y aquel, Señor, que no sea cristiano, que esté, Señor Dios mío, en esta hora, que pueda haber ese arrepentimiento genuino que solo tu Espíritu puede provocar. Y aquel que está debilitado, aquel que está desorientado en la fe, que pueda volverse a ti, Señor, y que pueda ser, Señor, guiado y reactivado para servirte, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.